Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu fue hospitalizada de urgencia y solo Halil İbrahim Ceylan estuvo a su lado. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? La querida actriz Esla Turkoglu, quien se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión turca en los últimos años, causó una gran preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen desde la cama de un hospital. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue solo su estado de salud, sino el hecho de que en su mensaje destacó, «Solo Halil estaba conmigo». La imagen, en la que se la ve con una bata de hospital, sin maquillaje y con una mirada cansada, fue acompañada por una frase sencilla pero cargada de significado: «A veces, basta una sola persona para que todo esté bien. Gracias Halil». Esta publicación se volvió viral en cuestión de minutos, provocando una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales. ¿Qué le pasó a Esla Turkoglu? Según fuentes cercanas, la actriz sufrió un colapso debido al estrés acumulado por los proyectos laborales recientes, además de una carga emocional que venía enfrentando en silencio. Aunque su equipo de representación no quiso dar detalles, fue evidente que su salud se vio comprometida al punto de requerir hospitalización. Lo que sorprendió a todos fue la aparición de Halil İbrahim Ceylan en el hospital, quien según testigos llegó poco después de que Esla fuera internada. A pesar de los rumores de que la relación entre ambos se había enfriado tras su salida del proyecto conjunto que protagonizaban, esta situación parece mostrar lo contrario. Una enfermera del hospital, cuya identidad se mantiene en reserva, comentó: «Él estuvo aquí toda la noche. No se movió de su lado, incluso la ayudó a comer y hablaba con ella para tranquilizarla». Este gesto ha generado todo tipo de reacciones entre los fans, muchos de los cuales están convencidos de que entre Esla y Halil hay mucho más que una simple amistad profesional. En declaraciones a un medio local, Halil fue muy breve pero contundente: «Cuando alguien que te importa está mal, no piensas, solo estás ahí. Yo hice lo que sentí que debía hacer». Esta frase, sumada a las palabras de Esla en su historia de Instagram, han alimentado aún más las sospechas de que podría haber un renacimiento en su relación personal. No es la primera vez que ambos son vinculados sentimentalmente, aunque nunca lo han confirmado oficialmente. Sin embargo, las muestras de apoyo mutuo, las miradas que comparten en entrevistas y ahora este gesto tan íntimo, parecen dejar muy poco espacio para la duda. Esla también compartió unas breves palabras tras recibir el alta: «Fue un momento muy difícil para mí. Me sentí frágil y vulnerable, pero saber que él estaba allí me dio fuerzas. Halil tiene un corazón inmenso». Las palabras de Esla no tardaron en convertirse en titulares. Diversos programas de espectáculos y revistas del corazón comenzaron a analizar cada detalle del mensaje, desde el lenguaje corporal en la imagen hasta el contenido emocional implícito en su publicación. Algunos expertos en comunicación no verbal afirmaron que su expresión revelaba no solo agotamiento físico, sino una profunda carga emocional, probablemente relacionada con su vínculo con Halil. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas no tardaron en dividirse entre quienes celebran un posible regreso romántico y quienes consideran que esta cercanía se debe únicamente a una amistad sólida. Aún así, las redes sociales se llenaron de mensajes como: «El amor verdadero siempre vuelve» o «Halil nunca la dejó sola», eso dice mucho más que 1000 palabras. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan se ha mantenido en un discreto silencio desde aquella escueta declaración. Aunque ha sido visto entrando y saliendo del apartamento de Esla en días posteriores, no ha hecho más comentarios ante la prensa. Fuentes allegadas a su entorno aseguran que ha estado muy pendiente de la recuperación de la actriz, acompañándola también en algunas citas médicas posteriores. Esla, aún convaleciente, decidió tomarse unos días de descanso lejos de los focos. Se refugió en una casa de campo en Sapanca, un destino tranquilo rodeado de naturaleza, ideal para sanar el cuerpo y el alma. Según una fuente cercana, Halil la visitó en varias ocasiones durante esta etapa, cuidando que su espacio fuera respetado por la prensa y los curiosos.
Durante esos días, Esla volvió a usar sus redes sociales para compartir imágenes del paisaje, lecturas personales y reflexiones sobre la salud mental y emocional. En una de sus publicaciones escribió, a veces, el cuerpo nos detiene porque el alma ya no puede más. Escuchémonos antes de que sea tarde. Esta frase fue interpretada como una confesión implícita del agotamiento que venía acumulando desde hacía meses. Los rumores sobre un posible regreso de ambos a un proyecto televisivo conjunto tampoco se hicieron esperar. Se habla de una nueva serie romántica en desarrollo, en la que productores estarían interesados en reunirlos nuevamente, conscientes de la química innegable que han mostrado en pantalla. Aunque no hay confirmaciones oficiales, esta posibilidad ha despertado gran expectativa entre los fans. Los admiradores más atentos también han notado algunos me gusta e interacciones sutiles entre ambos en Instagram que habían desaparecido durante un tiempo. Para muchos, estas señales digitales son pequeñas ventanas que permiten intuir que el vínculo entre ellos está más fuerte que nunca. Por otro lado, varios colegas del medio han salido a respaldar a Esla públicamente, alabando su profesionalismo y su entrega total en cada proyecto. Esla siempre ha dado el 100%, incluso cuando no estaba bien emocionalmente. Se merece rodearse de personas que la cuiden y la valoren, escribió una compañera de reparto. La situación también ha puesto sobre la mesa un tema poco tratado en la industria del entretenimiento, la salud mental de los artistas. Muchos han aprovechado la atención mediática para exigir mejores condiciones laborales, horarios más humanos y mayor contención psicológica en un ambiente que suele ser tan demandante como superficial. Mientras tanto, Esla continúa su proceso de recuperación con pasos lentos pero firmes. En un video reciente agradeció a sus fans por los mensajes de cariño y explicó que está priorizando su bienestar por encima de cualquier proyecto, no hay éxito que valga si no te sientes bien contigo misma. Aprendí eso de la manera más dura, pero también más clara. En cuanto a Alil, aunque ha mantenido el perfil bajo, varias fuentes cercanas a su entorno lo describen como más tranquilo, más reflexivo. Lo que pasó con Esla lo tocó profundamente. Él no es alguien que hable mucho de sus sentimientos, pero sus acciones hablan por sí solas, dijo un amigo cercano en una entrevista radial. El futuro de esta historia aún es incierto, pero lo que es seguro es que el episodio vivido ha dejado una huella profunda en ambos. Ya sea que retomen una relación sentimental o mantengan un lazo fuerte de amistad, el cariño y el respeto mutuo parecen inquebrantables. Y como suele ocurrir en estos casos, los seguidores están atentos a cada gesto, cada palabra y cada aparición pública para tratar de descifrar qué pasará entre ellos. Mientras tanto, lo único claro es que esta experiencia ha revelado un lado humano, vulnerable y verdadero de dos figuras que, más allá de los reflectores, también sienten, sufren y sanan como cualquiera de nosotros. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que entre Esla y Alil hay una historia de amor que está resurgiendo? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.